Ahora sí, Ah, bueno, ahí era el poder. bueno, nada, no pasa nada. En realidad, bueno, primero que nada, muchas gracias. En principio, bueno, puede pasar estas cosas, ¿sí? De la tecnología. De hecho, digamos la verdad, antes de que largara el encuentro, cuando los compas estaban en la sala de espera, yo estaba preguntando cosas porque no entiendo cómo se maneja el Zoom, así que no podría eh, cuestionar estos temas que pueden pasar. Se corta la señal. Bueno, es lo que recién Mónica hablaba en la introducción. Creo que hay muchas cosas que aprendimos de la pandemia. Una de esas es que las reuniones se pueden suspender simplemente porque nos quedamos sin luz. Se corta internet y no tenemos reunión. Bueno, estos son algunos de los temas que creo que que vinieron a cambiar, ¿no? Que a partir de esa pandemia que transitamos como humanidad, empezamos a ver y a entender que muchas de las cuestiones se empezaron a modificar aceleradamente. Yo recién lo hice casi como, hice memoria de algo casi como naturalmente cuando recién se hablaba del tema de la inteligencia artificial. Digo, no estamos muy lejos de que aparezca una empresa como Cyberdyne System que construyó el Skynet, ¿no? Que parece gracioso, esa máquina que después se transformó en la novela, en la película Terminator, pero digo, no estamos muy lejos de ese mundo que se pensó hace muchos años y que generó, digamos, esa película que se convirtió en varias sagas, ¿no? No quiero con esto meter miedo a los compañeros y compañeras que están conectados, pero no estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Hoy la inteligencia artificial no solamente que puede generar un robot que controle y que maneje y que tenga más fuerza que un ser humano, sino que además, de hecho ya existe, sino que además puede modificar la estructura de pensamiento de una sociedad entera. Y eso digo que es el gran problema que atravesamos las personas. El tema de la comunicación, creo que es algo que por ahí no se ha abordado desde todos los sectores con la misma responsabilidad. Yo sí creo que muchos académicos han venido trabajando y abordando esta problemática porque la inteligencia artificial, o lo han planteado así, va a controlar el mundo. Ya está controlando el mundo y esto es algo realmente muy peligroso que si no lo abordamos todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, los sindicatos, en un muy poco tiempo vamos a tener un problema más grande que el que tenemos ahora. Bueno, yo en principio obviamente, me presentaba la compañera Eli, yo integro la Secretaría Gremial del Comité Nacional del Partido Socialista y un poco voy a hablar desde ese lugar, intentando obviamente darle algún marco teórico, trabajar sobre algunos conceptos, pero básicamente hablando desde la realidad en la que me toca militar cotidianamente, todos los días. En principio desde este espacio solidarizándome con mi propio sindicato que hoy está atravesando un problema realmente muy grave. En la provincia de Río Negro nosotros estamos confrontando por una situación gremial los docentes con el gobierno provincial, en lo cual hoy, por ejemplo, anunció a la mañana, ni bien nos despertamos por la red X, que iba a eliminar todas las licencias gremiales de nuestro sindicato. Y esto tiene que ver con una decisión de confrontar a la organización sindical, que creo que acá no se hizo todavía referencia, pero que cuando para prácticamente genera un desorden en toda la economía, ¿no? Si bien nosotros no somos productores de bienes materiales, cuando para el sindicato docente, muchos trabajadores no pueden ir a las fábricas, muchos trabajadores y trabajadoras no pueden ir a los comercios, genera un conflicto interesante y el gobierno provincial es el alumno predilecto, el hijo pródigo del gobierno nacional, ¿no? De Milei. Esto nosotros lo venimos planteando, fue la primera provincia en la cual se aprobó la adhesión al RIGI. Es la primera provincia de que luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, la ley que modifica el criterio de lo que significa la educación. Nosotros en Río Negro tuvimos la semana pasada un conflicto muy fuerte el día jueves donde, digamos, fuimos a protestar a la legislatura porque acá se aprobó en la provincia de Río Negro
en primera vuelta modificar, dejar de que transformó la educación como un servicio, como un derecho social para transformarla en un servicio esencial. Si eso se aprueba en la provincia de Río Negro, los docentes, aún en jornadas de paro, vamos a tener que garantizar el servicio educativo a todos los estudiantes, en un principio un 30% del personal y si los paros superan las 48 horas, con el 50% del personal. Lo que significa esto, ¿no? La aberración de lo que significa avanzar en una ley de este tipo. Bueno, como les decía, yo voy a intentar trabajar medianamente algunos conceptos para llevar a por lo menos tirar o abordar alguna de las propuestas o iniciativas que yo entiendo que todos los sindicatos debemos, debemos trabajar para poder superar o intentar superar la crisis que hoy atraviesan las organizaciones sindicales a nivel global, ¿no? O América Latina y África siguen siendo los continentes donde los trabajadores y trabajadoras eligen mayoritariamente afiliarse a un sindicato. Esta realidad que la crisis que atravesamos en América Latina, en Argentina en particular, los sindicatos, es mucho más fuerte en otros países como Estados Unidos y los países europeos. Digo, aún así, nosotros creo que tenemos que ser y entender que la crisis que estamos atravesando nos tiene que por lo menos obligar a poder repensarnos como organizaciones sindicales para poder dar respuesta a esas demandas que se trabajaron o que las estuvo trabajando recién Mónica recién, ¿no? Esos nuevos actores sociales que aparecen, esos nuevos trabajadores y trabajadoras que aparecen en el mundo del trabajo y que ya no son el trabajador industrial tradicional para el cual fueron creados claramente las organizaciones sindicales y las estructuras sindicales que hoy siguen perdurando mayoritariamente en nuestro país. Nosotros, afortunadamente, hay un tema que sí lo hemos podido abordar y creo que hemos podido dar una respuesta como organización de trabajadores y trabajadoras de la educación, que es que ya hace varios años la mayoría de las secretarías generales de la provincia están ocupadas por compañeras, un sindicato que el 80% de sus afiliados y afiliadas, de sus afiliadas son mujeres y que hasta hace pocos años estaba conducido por varones. Digo, esto ya hemos podido avanzar en ese tema y hemos podido, digamos, dar respuesta en ese sentido. Bueno, como les decía, mi idea era trabajar algunos conceptos. Creo que como socialistas debemos seguir repensando, debemos seguir releyendo materiales que de alguna manera nos formaron. Entiendo la necesidad de pensar, de tener un partido socialista moderno, un partido socialista que interprete la realidad actual, pero sin dejar de tener siempre las bases y las banderas plantadas en un suelo firme como fueron los conceptos que se trabajaron, ¿no? Los teóricos del socialismo y del marxismo. Creo que eso no lo debemos abandonar, más allá de la necesidad de rediscutir nuevas ideas y nuevas propuestas para este nuevo sector de trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido pensé algunos conceptos básicos como el concepto del trabajo, qué es el trabajo, qué es la actividad, ¿no? Física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo, satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Ahora, si nosotros entendemos que esto es el trabajo y entendemos que el sistema capitalista lo que viene a generar, ¿no? Es a generar la figura de lo que es, o el concepto es lo que es la mercantilización del trabajo, ¿no? Que es quizás el elemento que nosotros podemos decir fundante del sistema capitalista. Y teniendo en cuenta este concepto fundante del sistema capitalista, podemos pensar o podemos empezar a evaluar que el capitalismo no surge con la revolución industrial o no surge o no es el hecho principal que puede caracterizar al capitalismo, la relación entre el obrero, entre el asalariado y el burgués, sino que hay otras ideas que nos enfocan a pensar que el sistema capitalista existe, puede ser pensado aún en sociedades esclavistas, ¿no? Donde también se mercantiliza el trabajo y también se utiliza ese trabajo para generar ganancias y bienes para un pequeño grupo o sector de la sociedad. En ese sentido, nosotros o pensábamos también digamos, trabajo, cuando se pensó esta charla, ¿no? En cuánta responsabilidad tenemos
dentro del Partido Socialista también para empezar a abordar algunas discusiones. Yo valoro mucho este espacio, que lo pensaron los compañeros y compañeras digamos, de la Escuela de Formación, compañeros que están trabajando, digamos, en la parte de formación del Partido Socialista, porque entiendo que si bien hay muchos temas importantes de los cuales debe abordar nuestro partido, entiendo que el tema gremial, el tema sindical y el tema de los trabajadores y las trabajadoras debe ser un eje central y un eje principal dentro del Partido Socialista. Yo recuerdo cuando me sumé al partido, hace ya casi 30 años, eh, ya veníamos sufriendo una crisis interna dentro del partido en el cual el tema del movimiento obrero era un eje, pero no principal. Digo, los compañeros más viejos me contaban que antes cada compañero, trabajador y trabajadora, debía venir en cada una de las reuniones del partido con un informe, porque antes, no sé si se acuerdan, por ahí algún compañero más de mi edad o más viejo dentro del partido, se acordará que antes teníamos reuniones que todavía existen, ¿no? Pero ya donde se discuten por ahí otros temas más coyunturales, más del momento, de ahora, de la realidad. Pero en ese momento se pensaba, se trabajaba en las reuniones programáticas donde los trabajadores y trabajadoras obligatoriamente debían hacer un trabajo militante en la fábrica, en los sindicatos, en cada uno de los espacios donde había un socialista, y se debía hacer un informe en cada una de las reuniones de ese trabajo, de lo que se había avanzado, si se había logrado sumar un compañero trabajador o una compañera trabajadora del partido. Tenía un espacio y tenía un valor dentro del partido el tema de estar sindicalizado, por ejemplo. No se concebía un compañero del Partido Socialista que no estuviera afiliado a su sindicato, no estuviera afiliado a un sindicato dentro de su rama laboral. Y la verdad que hoy esos debates tenemos que recuperarlos y tenemos que fortalecernos. Pasa Eli, a la otra. Bueno, lo que nosotros teníamos también por ahí pensado dentro, bueno, como les decía recién, esto no lo voy a abordar en profundidad porque recién también lo trabajó Mónica, ¿no? Pero todas estas nuevas formas de trabajo que empiezan a aparecer y que el movimiento obrero organizado, las organizaciones sindicales tienen que empezar a abordar dentro de lo que es, digamos, sus estrategias para poder generar nuevos, digo, como partido o como organizaciones para empezar a pensar estas nuevas formas de concebir el trabajo, un trabajo que cada vez está más individualizado, un trabajo que cada vez está más aislado de lo que es el trabajo social. Antes nosotros podíamos pensar que las relaciones sociales que se daban en cada uno de los espacios de trabajo permitía generar conciencia de clase en los trabajadores y en las trabajadoras, permitía pensar en que la posibilidad que nos dábamos de conversar con nuestro compañero, de compartir las experiencias negativas, de compartir también las experiencias positivas, nos permitía generar esa conciencia de clase necesaria para sentirnos trabajadores y trabajadoras. Muchos sindicatos han tenido a lo largo de su historia esta discusión, ¿no? Si formar un colegio, formar una sindicalización distinta en función de sentirse profesional o trabajador. Por suerte, la mayoría de las organizaciones, y ya nuestra organización madre, como es la CETERA, esta discusión se la dio hace muchísimos años, ya por la década de 70, donde se resolvió que no éramos profesionales de la educación, sino trabajadores y trabajadoras. Bueno, estas discusiones que muchas organizaciones de trabajadores se han dado a lo largo de la historia y que afortunadamente ha prevalecido esta idea o este concepto de considerarnos trabajadores y trabajadoras, es fruto de esta discusión colectiva en estos lugares colectivos de trabajo. Hoy estas nuevas formas de trabajo, como las que bueno, figuran en esta diapositiva que estoy compartiendo, que fueron trabajadas y pensadas por este historiador holandés que cito ahí en la cartilla, o va hacia el aislamiento absoluto, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras, pensando que este aislamiento también de alguna manera genera
la destrucción de las organizaciones sindicales, porque no es posible pensar en una organización de los trabajadores y las trabajadoras si el trabajo se hace en forma aislada, si la competencia o la disputa ya no es con el patrón, con el jefe, con el patrón, sino que la disputa es con mi compañero de trabajo. Digo, hoy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que hoy más conocemos, ¿no? La venta de comida a través de estas plataformas digitales. La competencia es ver quién puede vender más, quién llega más rápido, quién pedalea más rápido, quién tiene la moto más rápida para poder tomar más pedidos, ¿no? En vez de repartirse el trabajo, en realidad ahí la competencia es salvaje. Digo, ¿quién hace todo más rápido, arriesgando la vida en la mayoría de los casos para poder llegar a ganar más dinero en el día? Ahí no hay una discusión sobre una ganancia mínima, todo lo contrario, ahí el que más gana es el que más compite, es el más rápido, el más efectivo, y el que tiene el mejor vehículo para llegar más rápido a los lugares de entrega de los productos que venden. Bueno, en este sentido, creo que esa es una de las grandes cuestiones que también hay que repensar y sentir para poder pensar, digamos, cómo avanzar y poder organizar a todos estos grupos que ya de alguna manera esto ya se está trabajando o se está pensando. Bueno, en este punto lo que estamos compartiendo, que estamos viendo ahora, yo quise hacer una pequeña síntesis de lo que entiendo que son los desafíos que tiene hoy el movimiento obrero, que tienen las organizaciones sindicales. Superar la cultura masculina, que recién lo decía Mónica también en su presentación, que domina las organizaciones. Digo, hoy hay algunas organizaciones que se están dando estos debates, que tienen su Secretaría de la Mujer dentro de sus organizaciones sindicales, pero que realmente no tienen una apertura real a que las mujeres tengan una participación real en las conducciones sindicales y en las conducciones de las centrales obreras. No, creo que esto es una observación que hemos hecho todos y todas, pero cuando hay una conferencia de prensa, por ejemplo, de la CGT, de la propia CTA, eh, la mujer generalmente, primero que no hay ninguna mujer que hable. En general los que hablan, los que exponen son varones. Y segundo, si hay alguna mujer, está muy lejos de la parte central de la mesa y con mucha suerte encontramos una mujer. Bueno, por supuesto que esto tiene que ver, porque algunos compañeros trabajadores lo plantean y es real, que en la mayoría de los trabajos industriales, la mayoría son varones en algunas empresas, y esto también tiene que ver con la desigualdad que se genera hacia el interior del mundo del trabajo. Pero esto se ha ido transformando en los últimos años. Hoy cada vez hay más mujeres dentro de fábricas donde antes prácticamente eran inexistentes, cumpliendo tareas similares a las tareas que cumplen los varones, eh, que han dado disputas históricas para tener el mismo salario que tienen los varones. Bueno, esto muchas veces no se traslada a la vida sindical, y en la mayoría de las veces es quizás, digo, esto nosotros lo hemos discutido en nuestra organización, por ese sentido de culpa que tienen todavía muchas compañeras de decir, no, si me voy al sindicato, dejo los hijos solos, dejo mi casa, dejo esa cuestión que creo que lo tienen bien abordado las compañías feministas. No quiero en esto meter la pata, pero digo, todavía existe ese sentimiento de culpa que es parte de una cuestión cultural que atraviesa nuestra sociedad, y que también en la cual somos responsables los varones que paternamos, que no asumimos esa responsabilidad de decir, bueno, cuando se enferma el pibe o la piba, falto yo al trabajo si es necesario quedarse al cuidado y no la compañera. Bueno, muchas cuestiones culturales que todavía, aún con los cambios importantísimos que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, hay cuestiones que todavía no se trasladan a la práctica real. Por otro lado, prejuicios raciales. Digo, no es algo quizás muy visible, o que no podemos llegar a tener una mirada o ejemplos concretos, o podemos no darnos cuenta de los tremendos prejuicios raciales que aún hoy existen dentro de muchas organizaciones sindicales, ¿no? Donde determinados compañeros y compañeras no llegan a los cargos sindicales, quizás por tener
por faltarle un discurso sindical, por pertenecer o tener una determinada nacionalidad. Esto ocurre hoy dentro de las organizaciones sindicales y es algo que también tenemos que poder trascender. Lo de los localismos, yo lo pongo como localismo, pero es un poco más amplio que hablar de localismo. El localismo porque en realidad hoy yo entiendo que no hay forma de lograr algunos cambios estructurales a nivel local si no pensamos en la cuestión a nivel global. Digo, es muy difícil para el movimiento obrero argentino lograr cambios estructurales en la economía y en la política si no lo pensamos globalmente. Y esto no es algo novedoso, esto es algo que se pensó en el siglo XIX cuando empieza a surgir el movimiento obrero a nivel internacional y que durante el siglo XX quizás por esas transformaciones que sufrieron las organizaciones sindicales se fue dejando de lado, ¿no? Hoy, si bien existen organizaciones internacionales que reúnen el movimiento obrero, son organizaciones que están todavía huérfanas de esa concepción global de lo que tiene que ser la lucha del movimiento obrero. Y también esto yo lo traslado hacia el interior de las organizaciones sindicales de nuestro país. Digo, es muy difícil pensar en una unidad del movimiento obrero pensando más allá de las reivindicaciones sectoriales o particulares de cada uno de los sectores del trabajo, ya sea la fábrica, ya sea la industria, ya sea el comercio, ya sea el sector público. Digo, pensar en una unidad del movimiento obrero para lograr o empujar por esas transformaciones de fondo que necesita nuestra sociedad es indispensable. Digo, no es posible salvarse individualmente o particularmente o corporativamente dentro de algún sector en particular del movimiento obrero de los sindicatos. Podemos tener o podemos lograr alguna reivindicación particular. Digo, acá se habla de lo, no sé, de quienes tienen los mejores sueldos a nivel sindical o qué paritaria logró mejor negociación con el gobierno. Digo, y eso conceptualmente está mal. Digo, porque la verdad es que los socialistas deberíamos aspirar que todas las organizaciones sindicales puedan celebrar tener los mejores sueldos, no una en particular. Entonces, acá hay una competencia después interna de quién es más combativo o menos combativo, quién tiene más poder de fuego. Entonces, pareciera ser que quien tiene más poder de fuego es el sindicato que de alguna manera prevalece a la hora de poder resolver una cuestión digamos, salarial, y son los que por ahí capitalizan esa cuestión. Después un tema, me parece también central que debe abordar el sindicalismo y el movimiento obrero en nuestro país y a nivel global, tiene que ver con la toma de conciencia sobre el cambio climático y la defensa del ambiente. Y esto nos lleva también a repensar lo que es, digamos, cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de crecimiento económico, ¿no? Porque no hay posibilidad de pensar el tema de la toma de conciencia sobre el cambio climático y la defensa del ambiente si no rediscutimos a nivel global y particularmente en Argentina lo que significa crecimiento económico, el concepto de crecimiento económico. Y en eso creo que los sindicatos tenemos un rol fundamental en esa discusión y en esa toma de conciencia. En lo particular, en nuestra organización, en la UNTER, que es la organización de la cual yo formo parte, integro el Consejo Directivo Central, la Conducción Provincial, tenemos una escuela que se llama Chico Méndez, bueno, que trabaja toda la cuestión ambiental, pero que obviamente tiene todavía mucho trabajo para llevar adelante porque hay discusiones que necesitamos dar también hacia el interior de nuestros compañeros y compañeras. No hay una conciencia general todavía por lo menos en el sector docente, del cual nosotros nos toca la responsabilidad de representar, de lo que tiene que ver con las problemáticas que hoy ya están generando en las economías el cambio climático y que no hay una toma de conciencia real sobre lo que significa el buen vivir, lo que significa
pensar en las innecesidades que te genera el sistema capitalista y que en realidad, si no podemos pensar o no podemos repensar toda esta situación, es muy difícil generar desde nuestra organización un cambio en ese sentido. Eh, la agenda sobre la igualdad social, ¿no? Esto lo decía hace un rato, lo que implica, lo que significa pensar en la igualdad social, que tiene que ver ya con un trabajo no solo reivindicativo particular o corporativo, sino una agenda que nos permita pensar en un sindicato, en una organización sindical que trascienda las barreras de los reclamos, las reivindicaciones particulares de sus afiliados, ¿no? Que no deje de pensar o no deje de responder a las reivindicaciones particulares de sus afiliados y afiliadas, pero que tenga una mirada puesta en lo que significa el concepto de igualdad social o de justicia social, que creo que es importantísimo para poder pensar, para poder pensar las organizaciones sindicales también como organizaciones que profundicen y trabajen y aborden el cambio social que hoy más que nunca lo necesitamos en nuestro país, y creo que en eso el socialismo debe repensarse toda su agenda en ese sentido para poder avanzar hacia ese lugar. Después el tema de democratización interna, y acá creo que sí, es el gran debate que tenemos que darnos dentro de las organizaciones sindicales. Yo me acuerdo que hace algunos años cuando me sumé a mi sindicato, ingenuamente en ese momento no supe qué responder, hoy sí sabría qué responder, pero en ese momento pensé, ¿por qué en nuestra organización sindical no se piensa como los centros de estudiantes, ¿no? En la universidad, el que gana se lleva la presidencia del centro de estudiantes, la secretaría general y alguna secretaría más, pero las conducciones son compartidas por todos los espacios políticos que integran el movimiento, que integran ese colectivo. Eso no pasa en los sindicatos. En los sindicatos vos ganás por un voto y te llevas toda la conducción. Bueno, creo que ese tema hay que rediscutirlo, hay que repensarlo, porque eso generaría una responsabilidad colectiva en todos los espacios políticos que integran una organización sindical. Hoy nosotros estamos atravesando en nuestro sindicato una crisis interna profunda, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo una crisis interna profunda o nos resulta bastante difícil conducir el sindicato? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, 18 seccionales, de las cuales conducimos la mitad, de las cuales entre esa mitad tenemos solamente una seccional importante, que es la de la capital, de Viedma, pero la oposición conduce las otras 3 ciudades o las 3 seccionales más grandes que tiene nuestra provincia. Entonces, a veces se torna muy difícil conducir una organización sindical desde esa minoría. Sería distinto, pero no solo pensado cuando sos minoría en ese punto, sino sería muy distinto si los sindicatos fueran conducidos colectivamente por todos los espacios internos que tiene cada una de las organizaciones sindicales con representación y con personería. Esto creo que es un debate que nos tenemos que dar los sindicatos, que muchos compañeros y compañeras no lo quieren dar, porque obviamente eso genera resistencia en la mayoría de, lo- de los grandes sindicatos, ¿no? De los sindicatos que algunos llaman burócratas o los sindicatos donde no hay vida democrática. En el nuestro sí hay, eso lo tenemos que decir, digo, más allá de tener esta composición, tenemos asambleas, los paros se resuelven por asambleas más numerosas, menos numerosas, pero donde el compañero y compañera tiene la posibilidad de ejercer su vida democrática interna y poder participar. Hay elecciones, cada 3 años se eligen las conducciones donde participan 3, 4 listas, todos tienen la misma posibilidad, pero hay organizaciones que no, hay organizaciones donde se ponen miles de obstáculos para poder presentar una lista. Creo que ese es un tema que sí debe ser regulado, porque no es posible pensar en esas transformaciones necesarias que necesitan las organizaciones sindicales si no se fortalece la democracia interna, que creo que es uno de los elementos que aleja a muchos trabajadores y trabajadoras también de los sindicatos, que no tengan democracia interna, ¿no? Hoy los sindicatos se han convertido muchas veces en grandes mutuales, donde el afiliado y el afiliado no se acerca al sindicato muchas veces
por esa necesidad de ser representados como trabajadores y trabajadoras, sino porque necesitan del préstamo, de los servicios que prestan los sindicatos a los afiliados, más que por la representación que deben ejercer sobre esos afiliados. Bueno, esto es algo que necesariamente debemos modificarlo, debemos transformarlo para poder también recuperar a esos afiliados y afiliadas que se están yendo de la mayoría de los sindicatos porque se acercan con otra expectativa y esas expectativas no se cumplen. Después absorber la representación de nuevos sectores de la economía. Cuando digo absorber la representación, no me refiero a que, por ejemplo, el sindicato docente absorba la representación de los trabajadores de pedido ya, sino que las organizaciones, las centrales obreras puedan pensar y puedan absorber y puedan generar como política de desarrollo, de representación de todos los trabajadores y trabajadoras, puedan pensar en estrategias para representar a esos nuevos trabajadores y trabajadoras de la economía, ¿no? Creo que hay muchos trabajadores que hoy están representados claramente, como los trabajadores de la economía informal, por ejemplo, los compañeros y compañeras de la UTEP, que tienen su representación y que integran una central obrera, pero hay otros que no. Muchos otros trabajadores y trabajadoras que no tienen esa representación, que no tienen esa forma, digamos, de poder sentirse parte de un colectivo, y que ahí hay que hacer un trabajo, digamos, de base muy, muy fuerte, y tenemos, digamos, que ser quienes formamos parte también, que digo, de los partidos políticos, tenemos que pensar en legislación que vaya en ese sentido y que pueda ir en el sentido de representar a esos sectores. Después, cuando puse incluir en su representación a los sectores precarizados y a los desempleados, esto creo que eh, hay eh, una idea, digamos, esto ya por la CTA fue abordado, no es algo novedoso ni algo que haya que arrancar de cero. Los sectores precarizados de la economía, como por ejemplo todo lo que es la economía informal, como recién lo decía, tienen representación dentro de las organizaciones, de algunas organizaciones, de algunas centrales obreras, y los desempleados también, pero hay que profundizar en el trabajo con estos sectores que obviamente ojalá no existieran, pero existen y necesitan de una organización o de una central obrera que les dé respuestas concretas. Hoy, digo, creo que ahí lo compartí hace un rato con Esteban cuando decía que escuchaba una movilización, entiendo, por la zona donde se estaba dando la movilización, entiendo que a lo que estaba asistiendo Esteban era a la reunión, a la concentración o a la movilización que se estaba haciendo hoy a la tarde, porque hay una muy buena noticia, que sí yo quiero plantearla para cerrar mi exposición, es que hoy a las 18 horas había una reunión, una asamblea, un congreso para poner fin a la división de la CTA. Hoy la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores están sellando nuevamente la unidad, y me parece que eso es un tema para celebrar, porque sin unidad de todo el movimiento obrero es muy difícil lograr aquellas conquistas que nos proponemos como trabajadores y trabajadoras. Así que nada, como para cerrar también, asumir obviamente el compromiso, eh, alegrarme también y celebrar la participación de Mónica en esta exposición. Estuve leyendo, digamos, material de lo que ella trabaja, y es sumamente interesante para poder compartirlo, para poder estudiarlo en cada uno de los espacios que los socialistas tenemos para leer y para estudiar colectivamente. Así que nada, con esto cierro y dejamos abiertas las preguntas, pero obviamente ratificar el compromiso de esta, como secretario gremial del Partido Socialista en este lugar que hoy me toca ocupar. También para dar la pelea interna dentro del Partido Socialista. Creo que hay muchas cosas que debemos fortalecer, modificar. El Partido Socialista surge, como dijo hoy Esteban, como representación de los obreros, de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Palacios fue más allá de ser el primer diputado socialista de Latinoamérica y una de las personas más conocidas y más relevantes del Partido Socialista a nivel mundial, a nivel global,
presentando leyes innovadoras para la época. Digo, fue el primer diputado que diría que presentó las primeras propuestas feministas. Digo, esto no me van a dejar mentir las compañeras, pero fue el primer feminista desde su lugar muy de varón, ¿no? Porque también tenía sus aspectos machistas, pero digo, fue el primero que pensó en leyes y en propuestas para la mujer, y ni hablar para los trabajadores y trabajadoras. Digo, fue su carrera política fue casi pensada exclusivamente en los trabajadores y trabajadoras. Eso lo hemos venido perdiendo como Partido Socialista, y es la gran autocrítica que nos tenemos que hacer, y que yo permanentemente la remarco en cada uno de los espacios, en cada una de nuestras reuniones dentro del Partido Socialista. Pero bueno, creo que ese espacio está todo el arco para ocuparlo, y que es nuestra responsabilidad hacerlo. Gracias. Bueno, gracias, Paolo. Bueno, quiero contarles una intimidad. Cuando armábamos la charla, me dice, no, me van a sobrar los 20 minutos. Y la verdad que yo sabía que no. Y está muy bien que así sea, porque me pone muy, muy contenta que estemos reunidas en esta primera actividad junto con la Secretaría Gremial. Solo en la acción hay esperanza. Para mí hay mucho camino por recorrer, y ese camino lo vamos a hacer también junto a Mónica y a Fez, porque seguramente la agenda de los y las trabajadoras y del trabajo es una agenda socialista que nos comprometemos a retomar, a trabajar con seriedad. Están compañeras y compañeros también del CEMUPRO, compañeros que son parte también de la Mesa Nacional del Partido. Hay algunas preguntas importantes y algunas consideraciones que no voy a dejar de leer rapidito para que no se nos vaya mucho el tiempo. Hace Gerardo un comentario sobre la participación política y la paridad en el gremio de bancarios en Rosario y algunas particularidades. Seguramente hay suelos progresistas donde por ahí los sindicatos también, ¿no? La cabeza piensa donde los pies pisan, y por ahí hay zonas geográficas de la Argentina con mucho más beneficio y beneplácito que otras para construir sindicalismo. Y bueno, Mariana pregunta si desde los sindicatos se viene pensando en acompañar las nuevas formas de trabajo que con tanta claridad describieron, bueno, entiende que es el gran desafío, ¿no? Desde una mirada socialista. ¿Cuáles son esas estrategias? Entiendo que es una pregunta para Paolo, pero que también puede compartir Mónica por ahí con una idea general. Felicitaciones, Mónica. Acá hay fans, el club de fans de Mónica, Narváez y Novak, compañeros. Bueno, también el rol de los jubilados. La verdad que, bueno, muchos comentarios que nos van a quedar allí. Bueno, si quieren que cerremos con una idea cortita para no extender mucho más sobre las estrategias del movimiento sindical en función de estos nuevos trabajos. Algo Mónica había comentado, no sé si Paolo vos o Mónica. Moni. Ah, para que te tengo que dar el power, el poder de hablar. Perdón, porque la palabra, viste, esto es tremendo. Ahí está, perdón, Mónica, ahí va. Mira, yo no creo, quiero ser absolutamente sincera con ustedes, yo creo que esta nueva configuración del mundo del trabajo excede las posibilidades actuales del movimiento obrero, más allá de sus ideologías, más allá de sus intereses. Digo, es un sindicalismo el que tenemos, que está creado al fuego, digo, del capitalismo industrial. Hoy es un capitalismo de nuevo tipo, con un mercado de trabajo muy, muy fragmentado. Digo, incluso el intento de la UTEP de organizar la economía informal o economía popular se basa en un modelo sindical. Quiere hacer lo mismo que los sindicatos en condiciones que son distintas. Creo que el trabajo de plataforma va a establecer nuevos desafíos. Por eso yo los insto a pensar, más que nada ustedes como socialistas, pero bueno, cualquiera de las ideologías progresistas, populistas o de izquierda, como queramos llamarla,
a que algo está pasando con la clase trabajadora. ¿Qué pasa cuando los trabajadores están votando a la derecha? ¿Por qué llega a la derecha y no llega el progresismo, el populismo, el peronismo, cualquiera del arco, más de izquierda, si quieren pensarlo? Creo que ese es un gran desafío para analizar. Algo tiene que ver, yo no creo en el determinismo tecnológico, pero sí creo que hay que desarrollar capacidades para comprender, orientar, detener o promover los cambios que están en curso. Y creo que ese es el gran, gran desafío. Así que por eso nuevamente quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de charlar de estos temas así tan abiertamente, porque me parece que hoy es la urgencia, ¿no? Por establecer espacios de diálogo y de reflexión. Bueno, gracias. Me quedo con esto último. Ahí Juan Silveiro, también un compañero muy valioso con el que compartimos mesas de trabajo en CEMUPRO, pregunta sobre justamente esto, ¿no? El rol en la formación de los nuevos cuadros, ¿no? Y cómo se está pensando la transición y la reconversión de estos empleos. Otro tema importante, ¿no? Que seguramente nos va a tener ocupados y atentos en el asunto. Bueno, sin más, 19:38, hemos dejado grabado en dos etapas, corte de luz por medio, pero me parece que no lo han notado. Así que bueno, muy agradecida de este nuevo encuentro. Nos deja de vuelta un montón de disparadores para seguir pensando y encontrándonos para activar agendas comunes. Muy agradecida Mónica y Fez, toda hace extensiva nuestro saludo a toda la Fez. Y bueno, gracias compañero Paolo y a todos los que están, todos y todas los que están presentes. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Nos vemos pronto.